muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? En este vídeo lo que vamos a hacer es ver un resumen de todo lo que tenemos que saber de límites, al menos para poder empezar. Bien, como os he comentado, aquí tenemos límites. Tenemos el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hacemos es evaluar ese límite. Es decir, yo lo que hago es que f de x, en lugar de x, pongo x igual a a. Y eso pueden ocurrir dos cosas. Mejor dicho, tres cosas. Que me dé un número que pertenezca al conjunto de los reales. Es decir, que me dé, por ejemplo, 3. Pues esa es la solución del límite. Después, puede ocurrir que me dé más o menos infinito. Cuando eso ocurre, significa que el límite existe y vale más o menos infinito. Y por último, nos puede dar una indeterminación. Vamos a ponerla así, indeterminación. ¿Qué significa una indeterminación? Significa que no sabemos lo que da. Es decir, es una operación tipo 0 partido por 0, un número real partido por 0, etc. Aquí tenéis las 7 indeterminaciones que existen. Entonces no sabemos a priori qué es lo que va a dar. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos ha dado una indeterminación? Pues antes que nada lo que tenemos que hacer es operar y simplificar. Es decir, lo que tenemos que hacer es, con esa función, opero. Es decir, en lugar de empezar a calcular cada uno de los monomios que tenga o las funciones que tenga, lo que hago ahí es directamente reducir y simplificar. De manera que es posible que nos vuelva a dar un número real, nos vuelva a dar un valor más o menos infinito, con lo cual ya habríamos acabado, o nos puede pasar que nos dé una indeterminación. Bien, si ya después de operar y simplificar y reducir nos sigue saliendo una indeterminación, dependiendo del tipo de indeterminación que tenga, emplearé uno de estos métodos. Bien, cuando me dicen que es una indeterminación 0 partido por 0, bien, ¿qué es lo que significa? Significa que el mismo número al que tiende, en este caso la a, el número al que tiende la x, es raíz tanto del numerador como del denominador, porque a los dos los anula. Por lo tanto, lo que puedo hacer es factorizar. Factorizar. Es decir, factorizo el numerador, factorizo el denominador y se me tienen que simplificar. Y probablemente ahí hubiera acabado ya el límite. Otra cosa que puede ocurrir es que no pueda factorizar, pues porque tenga alguna función trigonométrica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital lo que me dice es que que derive el numerador y derive el denominador. Ojo, no que aplique la derivada de un cociente, sino que derive numerador, derive denominador y el resultado va a ser lo mismo. De esa manera, normalmente se nos va a simplificar bastante. Bien, la siguiente indeterminación que tenemos es la típica en la que solemos caer sobre todo al principio, que es un número k, por ejemplo 5, dividido por 0. Claro, si yo tengo 5 dividido por 0, digo infinito. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que no tenemos el 0, lo que tenemos es un valor que tiende a 0, que se acerca mucho a 0 sin ser 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se puede aproximar mucho a 0 sin ser 0 con números negativos. Por lo tanto, me daría menos infinito. Entonces, este límite normalmente va a dar más o menos infinito y lo que tengo que hacer es los límites laterales. Los límites laterales. ¿Vale? Cuando sea un número partido por 0, una vez sustituido, claro, me da o más o menos infinito. Y para ello lo que puedo hacer es los límites laterales. También es posible que no exista el límite, porque un límite de positivo y el otro de negativo. Los dos límites tienen que dar lo mismo. Bien, tenemos el caso de infinito partido por infinito. En este caso, lo que puedo hacer es, si son polinomios, aplicar la regla de los grados. Regla
grados. Vamos a ponerlo así, regla grados. Y si no, lo que hago de nuevo es aplicar L'Hopital. Vale, vamos a ver qué es la regla de los grados. Imaginamos que tenemos el cociente de dos funciones, la función f y la función g. Y esas dos funciones, la f y la g, son polinomios, o son funciones con raíces, es decir, del cual podemos obtener cuál es el mayor grado de esa función. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el grado de f es igual al grado de g, esto me va a dar un valor k, que es el cociente entre los coeficientes principales. Es decir, si es x cubo dividido por 5x cubo, ese límite me va a dar un quinto. Es decir, el 1 del numerador y el 5 del denominador, un quinto. Bien, si el grado del numerador de f es mayor que el grado de g del denominador, eso lo que me va a dar va a ser infinito. Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 3, x al cubo, más x cuadrado, lo que sea, dividido por otro de grado inferior, por ejemplo, x cuadrado, eso me va a dar infinito. Infinito. Y por último, si tengo que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, eso me va a dar 0. De manera que si yo tengo x al cuadrado menos 3 dividido por x a la cuarta más 2, eso me va a dar 0. En este caso estamos hablando de límites cuando x tiende a infinito, ¿vale? Bien, luego tengo la indeterminación infinito menos infinito. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Multiplicar por el conjugado. Conjugado. De esa manera voy a transformar la indeterminación infinito menos infinito en una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Me dicen 0 por infinito. Esa indeterminación la tengo que pasar yo al tipo infinito partido por infinito o bien 0 partido por 0, que ya la sé resolver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido por el inverso. Divido por el inverso. Es decir, ahí voy a tener un producto de dos funciones, f por g, pues lo que hago es f dividida por 1 partido por g. O al revés, puedo tener g dividido por 1 partido por f. Y de esa manera la transformo en infinito partido por infinito o en 0 partido por 0. La que sea más sencilla. ¿De acuerdo? Bien, y por último tenemos las exponenciales, las que tengo un exponente, que son 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 y infinito elevado a 0. Entonces, en este caso, que normalmente son también o son de las que más os producen problemas, de las que más problemas os producen, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a tomar logaritmos. Tomamos logaritmos. Tomamos logaritmos. Y al tomar logaritmos, ¿qué es lo que ocurre? Que yo he transformado el exponente en un factor, es decir, he transformado lo que sería elevado a infinito en multiplicado por infinito. De esta manera ya lo tendría de los casos anteriores. No hay que olvidarse siempre que tomamos logaritmo que el valor que nos dé el límite es el logaritmo del límite. Es decir, si yo tomo logaritmos, vamos a ponerlo aquí en pequeñito, si digo el límite el límite es igual al límite cuando x tiende a de f de x elevado a g. Entonces, ¿yo qué hago? Tomar logaritmos. Logaritmo neperiano de x es igual a g por el logaritmo neperiano de f de x. ¿Vale? Esto sería el límite. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso me da, por ejemplo, 3, logaritmo neperiano de L va a ser igual a 3. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser L? L va a ser E al cubo. ¿Vale? Pues tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ponerlo aquí abajo, que eso no se ve. L va a ser igual a E al cubo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando una vez resolvamos un límite por logaritmos, tomando logaritmos, hay que tener mucho cuidado luego de
resolverlo. Bien, esto, como os he comentado, es un resumen, brocha gorda, si queréis llamarlo así, de los casos que nos vamos a encontrar y cómo comenzar a resolverlos. A partir de ahora tengo intención de ir subiendo bastantes vídeos de resolución de distintos límites para que podáis ir comprobando cómo se resolverían cada uno de los casos a los que pertenece la indeterminación. Bueno, pues nada más. Hasta luego, chicos.